Hoy quisimos hablar de un tema también que lo hablamos hace unos días atrás en la Sociedad en La Plata. Me parece que los espíritas tenemos una obligación moral de hablar de la muerte, porque se negocia tanto, se potencia tanto, se mete tanto temor con la muerte, y desde hace un tiempo a esta parte ni qué decirlo, que nosotros debemos esgrimir en los pocos espacios que tenemos nuestra posición, nuestro punto de vista, para que lo entiendan quien lo quiera entender y lo tome aquel que considera que le puede servir. Vamos a dar nuestro punto de vista en torno a la muerte, entendiendo que esto es alivio, que genera paz, que genera consuelo, que nos pasa lo que nos generó a todos nosotros cuando nos hemos enterado de que esto es así. Ni que hablar si, como en mi caso, han sido temerosos de la muerte. Yo de chiquito era muy temeroso. Un día les voy a contar una historia muy graciosa, pero no hoy. Pero es muy graciosa. El ingenio de mi madre para sacarme el miedo a la muerte cuando yo era chiquito. Pero se los voy a contar otro día. Ahora lo vamos a hacer más científico ahora. Encima, como se está grabando, lo vamos a hacer más científico. Si no se hubiese estado grabando, se los contaba. Pero se lo cuento otro día igual. Bueno, dentro de los temores, cuáles son los principales. Por supuesto que esto va a depender de muchos factores, pero en lo que en general los analistas coinciden, hay 5 temores en los que coinciden. Yo sé que hay otros, sé que algunos, los que están puestos en segundo, tercero, cuarto, quinto, alguien puede decir, bueno, no, para mí sabemos que es así, pero para darle un esquema, nada más que para darle un esquema, en el que todos coinciden, todos, nadie duda, es que el primero es el miedo a la muerte. De todos los temores, al que más le tememos es a la muerte. Después aparece el miedo a la pérdida de autonomía, que voy a perder mis ingresos, los recursos, la jubilación, lo que sea. Es la pérdida de la autonomía, que es un miedo también bastante fuerte en el ser humano. El miedo a la soledad, este es muy potente. Por este miedo a la soledad, el ser humano es capaz de soportar muchas veces cosas indecibles, muchísimas veces. No soporta estar solo, y por no soportar estar solo, parejas que los maltratan, hombres o mujeres, situaciones muy difíciles de sobrellevar. No nos vamos a ocupar de los temores hoy, simplemente los vamos a ir enunciando. El miedo a la mutilación, a la pérdida de algún miembro, y por último, como un quinto, pero nada más que enunciativo. Hay otros, este orden es nada más que enunciativo, no es taxativo, lo podemos modificar, algunos pueden tenerle más miedo a la muerte, otros no tenerle miedo a la soledad, de los que aquí están, o como seguramente pasa a todos los aquí presentes, no le tengan miedo a ninguna de estas cosas. Bueno, y el miedo a los daños o perjuicios al ego. Divaldo hace una definición, citando a Juana, muy bonita y muy potente y muy clara del ego y el self. El ego es lo que nosotros creemos que somos, y el self es lo que somos verdaderamente. Y ahí está un punto central para entender. ¿Sí? Eso que yo creo muchas veces se lastima porque es lo que yo creo de mí. Para arriba o para abajo, con sobreestima o con subestima. Pero es lo que yo creo de mí, el ego. Y el self es lo que yo soy, esta esencia, este alma que habita hoy en un cuerpo. Bueno, los principales temores. Y lo vamos a dejar ahí, no se enojen. Otro día, si quieren, hablamos de los miedos. Pero hoy lo vamos a enunciar nada más. ¿Sí, Omarcito? Lo dejamos ahí. Bueno. El problema del miedo es cuando en lugar de protegerte, te paraliza, te bloquea y no puedes pensar ni actuar. Así se convierte en tu enemigo, el peor enemigo de tu felicidad, el miedo. Porque te paraliza, porque te bloquea. Nada más adecuado a la realidad, a la actualidad. Ese miedo que no te permite pensar. Te va a pasar esto, si pisas la vereda, vas a caer enfermo, y si vas a caer enfermo, que Dios te salve. No hay manera de salvarte, no hay manera. Ese miedo que te generan se convierte en tu peor enemigo, porque te bloquea. Bloquear quiere decir que cuando el miedo se apodera de nosotros, el miedo que en principio está destinado para salvaguardar la vida, ahora vamos a ver cómo funciona, que está destinado para salvarnos, para que podamos seguir vivos, cuando ese miedo es inducido, es trabajado, es excitado, te bloquea. Te bloquea quiere decir que no podés pensar. Cuando tenemos miedo no podemos pensar. Y si actuamos con el miedo de por medio, posiblemente nos equivoquemos.
Posiblemente. Porque es el miedo, es esta emoción, la primera, la que nos acompaña desde que somos existencia individual, que está con nosotros, porque tiene que ver con la preservación. Cuando eso está sobreexcitado, me bloquea. En lugar de pensar, me paraliza. El miedo es un vendedor increíble, pero muy mal consejero. No tengas miedo del miedo. Es muy buen vendedor el miedo. Nos venden muchas cosas por miedo. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si no haces esto otro, te va a pasar esto otro. Es un gran vendedor el miedo, pero es mal consejero. Bueno, ¿cómo funciona el miedo? Perdonen que traje tanto texto, no me gusta tanto texto en un PowerPoint, pero lo traje para que esto quede un poquito más grabado a aquel que lo pueda leer. El objetivo número uno de nuestro cerebro es proteger nuestra vida y por eso ante cualquier estímulo peligroso, la alerta se dispara siempre, sea del tipo que sea. Un ejemplo simple. Si ahora mismo se te presentara delante de ti un enorme león salvaje, hambriento y enfurecido, sin duda sentirías miedo por tu vida y en tu cuerpo se desencadenan todas las respuestas que ello comporta. Taquicardia, sudoración, rigidez muscular, respuesta de huida. Nos agarra toda esa desesperación. ¿Cómo va, linda? Todo eso nos pasa, todo esto, si se despierta el miedo, porque el cerebro se ocupa de eso. Que a mí me pase eso para que yo tenga alguna reacción. Entre otras cosas, no lo enuncié acá, pero los músculos se llenan de sangre para que yo pueda salir corriendo. Por ejemplo, imaginen, yo les traje la foto de un gatito precioso, un gatito de 220, 230 kilos, pero ustedes imagínense que van caminando y se encuentran en la selva sin nada con este caballero, que los mira de esta forma. ¿Se despiertan ustedes todo esto? Taquicardia, sudoración, los músculos se le van a llenar de sangre para que puedan salir corriendo. Todo lo que vaya al cerebro mucho desaparece porque el cerebro deja de pensar tanto, se activan otras cosas, otras partes del cuerpo para poder rajar en el mejor de los casos. Si vemos esto, lo voy a sacar rápido para que no se... Pero todo eso pasa, todo eso le pasa al cuerpo porque el cerebro está preparado para defendernos, para preservar la vida. Entonces nos pasa todo eso. Pero si ustedes se imaginan, ese león no es real, está solo en la imaginación. Lo imaginás con todo tipo de detalles, pero solo está en tu mente. ¿Qué ocurre ahora? Las respuestas de miedo que se desencadenan son las mismas, exactamente las mismas. Es decir, que a la hora de prepararte para una respuesta que te proteja frente a un peligro, tu cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. No lo distingue, lo vive como real. Entonces, todas esas respuestas del miedo infundado se disparan. Taquicardia, sudoración, es el famoso estrés. Nos agarra todo eso. Es un miedo irreal. Entonces ustedes imagínense, si todo el día les van a estar diciendo que se van a enfermar, que se van a contagiar, que si no hacen esto pasa esto otro, que si, el miedo permanentemente en nuestras vidas, de distintas formas, de distintas modalidades, de distintas maneras, pero siempre induciendo a exacerbarlo, a potenciarlo. Todas esas respuestas las vivimos permanentemente. Vieron que les debe haber pasado, me ha pasado 1000 veces. Las personas hasta nos esquivan, pasan lejos nuestro, como si nos fuéramos a contagiar solo con mirarnos, digamos. Es tristísimo lo que pasa, es tristísimo. Ayer me decía, estaba conversando con una persona, un conocido, y me dice, mirá, dice, tengo 2 papás, uno tiene 86 y el otro 88, una cosa así. Entonces yo antes de que me diga algo, no dejes de visitarlo, ¿eh? No, dice, no, nunca dejé, ni cuando decía, no, está perfecto, no dejes de hacerlo. La tristeza mata más que cualquier otra cuestión, le digo, no, lo vas a matar. Dice, vos sabés que es así. Y nosotros nos dimos cuenta con mis hermanos, porque, claro, nos metían tanto esto del miedo, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que le va a agarrar esto, que le va a agarrar... Dice, los teníamos quietos en la casa, no los dejábamos hacer nada. Y un día, dice, mi papá, que era andariego como el tuyo, como el mío, que no lo tengo, si está escuchando, no se puede defender. Él era andariego, el mío era andariego, digamos, era difícil tenerlo quieto, digamos. Siempre había una excusa para salir a hacer algo, digamos. Dice, bueno, viste mi viejo que era así, andariego como el tuyo. Dice, un día nos llamó a mí y a mi hermano, somos 3, dice, nos agarró a 2 de los 3.
y nos dijo, escúchenme, yo tengo 87 años. Dice, toda la vida hice cosas. Si ustedes me tienen acá encerrado, como ¿yo para qué estoy vivo? ¿Para estar acá encerrado? Déjenme que salga y si me muero, me muero. ¿Para qué me quieren tener acá encerrado? Dice, y ahí nos dimos cuenta con mi hermano lo que estábamos haciendo. Queriéndolo cuidar, lo terminábamos enfermando. Lo maltratábamos sin querer, porque lo cuidábamos tanto que no. Dice, con mi vieja no hay problema, porque ya se queda, no tiene tanto. Pero mi viejo que andaba todo el día, y nosotros lo teníamos todo el día encerrado, faltaba que le cerráramos la puerta nomás para que nos pueda salir, pobre. Dice, no sabés desde el día que le dijimos más, y bueno, eso. Ponete un barbijo, dice. No te olvides de llevar el barbijo, por las dudas. No, y él dice, con tal de salir se ponía el barbijo, dice, no dejaba, con tal de que no nos arrepintiéramos mi hermano y yo de la decisión que habíamos tomado. Dice, y ganó alegría, dice, ganó alegría, y tiene una salud, es una salud, y dice, tiene una salud de hierro, dice, y nosotros salimos igual a él, me dice él, por las dudas. Fantástico. Claro, cuando nosotros quitamos todos esos temores infundados esos temores nos generan todas esas respuestas, porque el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, si a mí me están todo el día diciendo, te vas a enfermar, el cerebro mío va respondiendo que me voy a enfermar, que me voy a enfermar, y que me voy a enfermar, y además no me voy a curar, me voy a enfermar y me voy a morir. Ese es el punto. Bueno, seguimos. En ocasiones nuestros miedos solo existen en nuestra mente y es eso lo que nos paraliza, es lo que venimos comentando. No hay mucho para agregar en esto. En esto sí, dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. El conocimiento es la gran facultad de la vida. Cuando yo empiezo a conocer es cuando dejo de tener miedo. Puedo tener miedo a una habitación oscura. Prendo la luz y automáticamente todo lo que yo creía desaparece. El perchero que está colgado, que está parado en la esquina, no es un señor que está esperando para matarme. Es un perchero que tiene la campera de mi suegra que se olvidó en la última visita. Y que cuando yo la veo digo, habría que llevar a la tintorería esto. Pero no siempre me animo a decírselo, digamos. Pero bueno, resulta que no era alguien que estaba parado para matarme, era un perchero que tenía la campera de mi suegra, que son cosas distintas. Cuando yo conozco, cuando yo prendo la luz, el miedo se esfuma, desaparece. Y dejo de tener todas esas respuestas. Taquicardia, sudoración, respuesta de huida, irrigación de sangre en los músculos, porque no tengo de qué disparar, porque voy a disparar si ya estoy viendo todo. ¿Sí? Desaparece a partir del conocimiento. Bien. En la base de todos los miedos subyace el miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a que me roben, tengo miedo a que me roben y que me maten. No tengo miedo al accidente, tengo miedo al accidente y que me mueran. Y así, en la base de todos los miedos subyace el primero de todos, el miedo a la muerte. Por eso quienes manejan esto lo saben muy bien y lo explotan, porque a todos nos pasa. Todos tenemos ese miedo a la muerte. Ahora vamos viendo por qué. ¿Vengo muy rápido? ¿No? ¿Viene bien? Vengo rápido, sí. Levanto un poco la pata. ¿Se va entendiendo, señora? Sí, sí. No, yo porque tengo los controles en varios lados. Pero ustedes no crean que está fácil. Así como me ven casi piel y hueso es porque tengo... Encima, y la campera y faltaba tintorería. Pero ese es otro capítulo también, lo vamos a contar otro día, Oscar. Bueno, pero es real, es real. Bueno, seguimos. Bueno, ¿por qué sentimos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué? Y bueno, el recuerdo puede ser el recuerdo inconsciente de algún tipo de muerte vinculada al objeto o circunstancia. Es decir, si yo sufrí mucho como consecuencia de un ahogo o sufrí como consecuencia de un accidente y tengo grabado en mi perispíritu, en mi recuerdo ancestral, esa muerte dolorosa, ese recuerdo puede hacerme sufrir y hacer tener miedo en verdad al sufrimiento que tuve. Un recuerdo inconsciente. No sé por qué, pero tengo miedo a morirme ahogado. O a morirme o caerme de una altura y morirme, o en un accidente, porque son recuerdos inconscientes. O el mismo instinto de conservación, que es lo que me permite estar vivo. Si no tuviera este instinto de conservación, no viviríamos nada directamente. Nada. El instinto nos preserva de la muerte. Es como un temor también que nos hace tener cuidado. Y aparece este otro,
que es el miedo inducido con eficaces técnicas de manipulación. ¿Qué es lo que vivimos? Ese miedo inducido del que hablábamos. Si no haces esto, te va a pasar esto, y si te enfermas, te va a terminar muriendo. Y si no te terminas muriendo, vas a terminar contagiando a todo el mundo, y vas a ser culpable por la muerte de cientos y cientos de personas. Vivimos en ese estado permanente de alerta, porque claro, no quiero contagiar a 1000 personas. Claro que no quiero morirme, claro que no quiero que se mueran mis seres queridos, claro que no. Pero si no hago esto, me va a pasar todo eso. Entonces, es una técnica muy eficaz, perversa, pero muy eficaz, de manipulación. Y como en todos nosotros subyace el miedo a la muerte, esa técnica, al exacerbar el miedo que estamos atravesando, hace que cumplamos con el objetivo de quien nos manipula, y terminamos haciendo lo que él o ella quiere, en función de ese miedo que sentimos, porque somos manipulados. Bien, ¿qué nos protege del miedo? El conocimiento y la voluntad por conocer, no solamente el conocimiento. La voluntad, porque yo puedo traerte conocimiento, pero si no tenés ganas de leer, si no tenés ganas de estudiar, si no aceptás lo que te digo, si no tenés voluntad por hacer lo que te estoy proponiendo o sugiriendo o intentando enseñar, en la medida de mis límites, si no tengo esa voluntad, no me protege del miedo, si no alcanza con el conocimiento, alcanza con la voluntad. Tengo que querer conocer. Esa voluntad es esa facultad potencia, así como te da fe, el conocer te da fe, así te libera también de los miedos. ¿Venimos bien? ¿Sí, señora? ¿Venimos bien? ¿Me gané algo? ¿No? Dices, ni sigas diciendo más nada, ni sigas diciendo más nada, te dirá que volvemos juntos en el auto. Bueno. Esto es fantástico, chicos. Le tememos a lo único que es inevitable. Porque en la vida nos puede pasar de todo. Se pueden casar, pueden no casarse, tal cual, Martita. Pueden tener hijos, pueden no tener hijos, pueden estudiar, pueden no estudiar, pueden recibirse. Un montón de cosas pueden o no pasar. Pueden un montón de cosas. Pasarnos o no pasarnos, en función de lo que hagamos. Pero lo único que es inevitable es la muerte. Eso no depende de nosotros. La muerte es inevitable. Entonces, a lo único que es inevitable es a lo que más miedo le tenemos. Y es lo único, en lugar de aprender qué es, en lugar de poner conocimiento como esa facultad potencia para ver qué es la muerte, le tenemos miedo. Pongámonos a estudiar, para ver de qué se trata, para sacarme ese miedo. Porque si es lo único inevitable, ¿puedo tener miedo a casarme? Bueno, y no me casaré. ¿Puedo tener miedo a no tener hijos? Bueno, no tendré hijos. Después veremos si ha acertado o no. Pero podemos tomar esas decisiones, pero con la muerte. Y ahí no hay nada para decir. Nos va a llegar. En algún momento nos va a tocar a todos. ¿Sí? Olvidamos que la muerte es una necesidad. Es inevitable, pero además es una necesidad. Imagínense con 175 años, con 825 años de vida. Como decía un amigo mío, 654 años de yerno, no lo soporto. De yerno, dije. No lo soporto. Sería... Y sí, pero si además no te podés morir. Si no te vas a morir. Entonces, la muerte es inevitable. Y cuando alguien muere, que es una necesidad, es pobre. Ay, Dios mío, la desgracia que se vive. Y no es ninguna desgracia. Algunas veces nos toca. Dice Divaldo, hay espíritas que vienen y me consultan y dicen, ay, Divaldo, me ha pasado una desgracia. Se han muerto no sé quién en mi familia. Y dice, bueno, alguna vez te tiene que tocar en tu familia. ¿Qué crees que se muera lo de los otros nomás? Claro, es normal. La muerte es una necesidad. Entonces hay que aprenderla, no temerle. Aprenderla. Si nos va a tocar. Y bueno, cuando nos toque, aprenderla para estar de la mejor forma cuando tengamos que estar viviendo otra cosa. Porque la muerte no es otra cosa que una modalidad de la vida. Dejamos el cuerpo nada más. Nada más. Bueno, ¿y por qué razón el dolor está aún tan presente ante la muerte? Porque nos han enseñado. ¿Por qué no nos han enseñado? Tenemos miedo a morir y también miedo a vivir. Esto es una consecuencia de esto. El miedo a vivir es una consecuencia del miedo a morir. Entonces, tememos tanto a esto que va a ser inevitable que nos olvidamos de vivir. Me olvido de vivir.
Me olvido del presente, de todo lo que tengo para hacer, todo lo que tengo para dar, por todo aquello que me va a pasar, por todos los contagios que voy a tener, por todos los contagios que voy a hacer, por todos los contagios, por toda la enfermedad que me va a pasar. Me olvido de vivir. En función de esto, el miedo a la muerte, y si la muerte me va a tocar, en algún momento, es una necesidad de la vida. Además, ¿por qué razón el dolor está presente? Porque jamás se nos dijo que lo que somos, un alma o un espíritu, eso no muere nunca. El materialismo nos enseña que la muerte es hasta nunca, y el espiritismo te enseña que la muerte es un hasta luego. Nos vamos a volver a encontrar. ¿Cuál es el problema? Nos vamos a volver a encontrar. No tengamos miedo, nos vamos a volver a encontrar. Vivamos de la mejor forma, vivamos libres. Disfrutemos este presente, disfrutemos la vida, sirviendo, dando, haciendo, amando. Disfrutemos. Además ya nos hemos muerto varias veces, ¿eh? Y aquí estamos de nuevo, miren. Y miren qué bien volví esta vez. No me digan, ¿eh? Impecable. Y estaremos tantas veces como Dios nos necesite, o nosotros lo necesitemos. ¿Cómo enfrentamos a nuestros miedos? Ahí la voluntad por conocer lo que decíamos juega un papel decisivo. Y acá, el maestro de maestros, el genio que Dios nos regaló. Entre tantos temas que aborda naturalmente, el codificador de la doctrina de los espíritus aborda el temor a la muerte. Naturalmente, este sabio a renglón seguido de Jesús que Dios nos ha regalado. En la cuestión 941 de esa obra impresionante que es el Libro de los Espíritus, Kardec, con la sabiduría que lo caracteriza, él le pregunta a los espíritus: el miedo a la muerte es para muchas personas causa de perplejidad. ¿De dónde procede ese miedo? Puesto que ante sí tienen el porvenir. Kardec le pregunta. El Libro de los Espíritus es extraordinario de todo punto de vista porque es hecho por un pedagogo de pedagogos. Cuando tengan ganas, cuando lo hayan leído varias veces, hacíamos este juego días atrás en el programa de radio. Traten de leer las preguntas sin las respuestas que dan los espíritus. Las preguntas, porque es como que Kardec está hablando con ustedes. Las preguntas son de él. Entonces, van a ir viendo cómo las preguntas tienen una hilación, parece mágica. Es tan pedagógico en cada detalle que es impresionante. Van a ver cómo cada pregunta tiene una hilación, una con otra. Por supuesto que ustedes van a querer saber la respuesta que los espíritus dan, pero hagan el esfuerzo de obviar la respuesta. Un ratito después vuelven. Como un juego de entretenimiento con esta obra impresionante. Y es genial, realmente es genial saltar de una pregunta a la otra pregunta. Inclusive nosotros mismos responderle a Kardec a la pregunta. Es fantástico. Bueno, pero acá yo traje, quédense tranquilos que traje la respuesta. Lo otro es una propuesta. Entonces Kardec le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué le tenemos tanto miedo si tenemos el porvenir delante? Y los espíritus le dicen: sin razón tienen ese miedo. ¿Pero qué quiere? Se procura persuadirles durante toda la juventud de que hay un infierno y un paraíso, pero que es más seguro que irán al infierno. Si no te pones el barbijo, vaya al infierno. Porque se les dice que aquello que es natural es un pecado mortal para el alma. Cuando llegan a grandes y tienen algún raciocinio, si piensan, digamos, no pueden admitir eso. Y se hacen ateos o materialistas. Y así es como se los induce a creer que fuera de la vida presente nada existe. En cuanto a que los que han persistido en sus creencias de la infancia temen ese fuego para quemarlo. Entonces, claro, pobre, ¿cómo no vamos a tener miedo? O vamos a ir al infierno o vamos a ir... Pero si hacemos, vamos a ir al infierno casi seguro, digamos. Cuando decimos, bueno, esto es medio difícil, cuando el ser humano empieza a aprender, empieza a estudiar, empieza a conocer, empieza a descreer un poco de esta realidad. Entonces se hace materialista. Con la muerte termina todo. Entonces pasamos de un extremo al otro. Y así nos vamos lastimando sin querer. Son dos preguntas que Kardec hace en el temor a la muerte, 941 y 942. Bueno, trajimos esa, la demás agrega algún que otro detalle. ¿En qué distracciones caímos? ¿En qué distracciones? ¿De qué nos olvidamos? Esta familia espírita. A veces nos olvidamos de que la muerte no existe. De que somos un alma.
que vamos a vivir siempre, que hemos vivido ya muchas veces y vamos a seguir viviendo, que hay que vivir el presente, que el miedo se supera viviendo el presente. Nos hemos olvidado de eso. ¿Y por quién nos dejamos influenciar? ¿Por quién? Nos estamos dejando influenciar por quienes nos manipulan, por quienes no quieren nuestra felicidad, por quienes buscan el negocio con mi temor. Y yo me dejo arrastrar por ellos. Para que lo pensemos un poco. Vamos a inventarlo, hija. Tú decides tu destino. Es una creación el destino. Tú lo decides. ¿Te vas a desmoronar o vas a adueñarte de tu destino? Vas a ser tu propio dueño. ¿Qué vas a hacer? Volvemos a Allan Kardec. Y él dice, la muerte no es otra cosa que la destrucción de la envoltura densa del espíritu. Solo el cuerpo muere, el espíritu es inmortal. Durante la vida el espíritu se encuentra, por decirlo así, oprimido por los lazos de la materia a la cual está unido, que a menudo paraliza sus facultades. La muerte del cuerpo libera al espíritu de esos lazos, siempre que sea una muerte natural. El suicidio es otra cosa. La muerte del cuerpo libera al espíritu de esos lazos. Este se desprende de esos lazos, de ese cuerpo, y recobra su libertad. Así como la mariposa sale de su crisálida. A nuestro científico Kardec aquí se nos puso un poquitito más poético. Es tan pedagogo que hasta en eso cuida los detalles. Nosotros trajimos para compartir con ustedes un separador de una niñita chiquitita, ya se van a dar cuenta cuando la escuchen hablar, lo han escuchado seguramente, si escuchan el programa de radio, lo han escuchado alguna vez, a lo mejor la han escuchado a ella, y que ella nos cuenta qué pasa con la mariposa, que se desprende de la crisálida. Vamos a escucharla, lo que dice nuestra amiguita chiquitita, pero se la entiende. Al principio habla de la oruga, porque la palabra oruga es un poco difícil de decir. Ella dice algo parecido, yo les traduzco, dice oruga, parecido a oruga, pero quiso decir oruga. Vamos a ver qué nos dicen, puede ser Clary. Y con eso ya cerramos la reunión de esta tarde. Y justo cuando la oruga pensó que era su final, se convirtió en mariposa. Los chicos tienen razón. No se moría, se convirtió en mariposa. No nos morimos. Muchas gracias, muy amables, muy gentiles, sus sonrisas muy cálidas, así sus miradas. Vamos a pasar al pase. ¿Todo bien? Muchas gracias. Ya nos vemos.